Para conocer la propuesta del modelo REP de gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, invitamos a la asesora senior del proyecto y académica de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Arturo Prat, Mónica Álvarez. Buenos días a todos. Saludar, ¿no es cierto?, la presencia de los expositores internacionales, la presencia de nuestro Seremi de Medio Ambiente, nuestro director de Corfo, el secretario de Producción Limpia. Comentarles antes de comenzar mi presentación, ¿no es cierto?, de que formé parte del equipo técnico de este proyecto y naturalmente que una vez iniciada la primera etapa, que fue la etapa de levantamiento, ¿no es cierto?, de la cantidad y del tipo, ¿no es cierto?, de residuos, posteriormente nosotros nos hicimos la pregunta de qué podemos hacer, ¿no es cierto?, con estos datos, ¿ya? Entendiendo que para nuestra región, que tiene, ¿no es cierto?, de alguna manera una gestión bastante incipiente todavía en manejo de residuos, si bien es cierto son los residuos peligrosos los que están hoy día gestionados porque están obligados bajo un reglamento, ¿no es cierto?, que es el 148. Otros tipos de residuos que son los que estamos analizando acá, como los neumáticos, ¿no es cierto?, y los residuos de aparato eléctrico y electrónico, que son los que hoy voy a exponer, ¿no es cierto?, pensamos y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un aporte, ¿no es cierto?, bajo este bien público de un modelo de gestión? Es una propuesta de un modelo de gestión que está basado naturalmente y enmarcado en lo que es la ley REP y también en lo que es la economía circular, ¿no es cierto?, pensando que un residuo hoy día, tal como lo dijeron, ¿no es cierto?, es un recurso. Por lo tanto, tenemos que pensar en lo que dice relación con el concepto de la cuna a la cuna, es decir, ¿no es cierto?, partimos con materia prima o insumo y terminamos con una materia prima o un insumo. Por lo tanto, aprovechar, ¿no es cierto?, valorizar y aprovechar estos residuos es importante, ¿ya? Bueno, para comenzar, ¿no es cierto?, quiero comentar, ¿no es cierto?, respecto a los residuos de aparato eléctrico y electrónico, que estos son los residuos de consumo más masivo. Sobre todo nosotros que estamos instalados en una zona franca, ¿no es cierto?, que es una zona en la cual podemos ingresar productos liberados de impuestos de bajo costo y a la vez también que en esto están, ¿no es cierto?, incluidos los residuos que dicen relación con los que más, ¿no es cierto?, van cambiando en el fondo, va adelantándose la tecnología y van cambiando y uno los puede ir modificando y los puede ir cambiando poco a poco. Entonces, por lo tanto, la alta generación es bastante importante. Pero, ¿qué son los RAEs? Los RAEs, ¿no es cierto?, son los residuos, como alguien dijo por ahí, ¿no es cierto?, son todos los enchufados, es decir, todos los que ocupan, ¿no es cierto?, energía eléctrica. Y en ellos tenemos los aparatos que contienen refrigerante, que son uno de los, de alguna manera, ¿no es cierto?, los que más cuesta o necesitan tecnología bastante clara y bastante específica para poder recuperar lo que dice relación con los gases. Posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos los aparatos que son los con monitores y pantalla, que son todos los informáticos, en los cuales tenemos y encontramos la presencia de metales bastante interesantes y valorizables. Por otro lado, tenemos los aparatos de iluminación, ¿no es cierto?, en donde encontramos tanto a las luminarias, que son las luminarias comunes, que contienen mercurio, como son la mayoría de los residuos, ¿no es cierto?, provenientes de productos prioritarios, como los tubos fluorescentes, y también los tubos LED, ¿no es cierto?, o las ampolletas LED, que son las ampolletas de larga duración, y que en el fondo son más caras al comienzo, pero la inversión es importante porque el tiempo de vida útil que tienen también son bastante grandes y además no son residuos no peligrosos cuando termina su vida útil. Los electrodomésticos y herramientas eléctricas, ¿no es cierto?, que son todas aquellas componentes que utilizamos, ¿no es verdad?, en nuestras casas de uso diario, por eso dije que eran de consumo bastante masivo, y las herramientas eléctricas que se utilizan bastante muchas veces, ¿no es cierto?, en el área metalmecánica, por ejemplo, por mencionar algún área productiva, ¿no es cierto?, de nuestra región. Otros aparatos eléctricos y electrónicos, como son, ¿no es cierto?, los aparatos que son los más, también son los de alto consumo y los que más la gente va desechando porque la tecnología avanza muy rápido. Por lo tanto, quedan obsoletos y como la zona franca nos permite, ¿no es cierto?, poder tener estos equipos que son de bajo costo, los podemos cambiar y van quedando desechados en nuestras casas y podemos pensar acá cuántos, ¿no es cierto?, de nosotros tenemos acumulado una serie de, nosotros podríamos contar la historia a lo mejor de un celular solamente en nuestra casa. Bien, pero ¿qué contienen ellos, no? Contienen metales, contienen plástico, contienen mezclas de plástico-metal, cables, vidrio, circuitos, ¿no es cierto?, y materiales peligrosos, tal como se dijo anteriormente.
en donde, ¿no es cierto?, podemos observar que el mayor porcentaje, ¿no es cierto?, promedio de ello son los metales, corresponden a metales plásticos, ¿no es cierto?, y estas mezclas. La generación de RAEs en Chile, ¿no es cierto?, por hacer alguna referencia a los antecedentes que se han investigado, que se han desarrollado en diferentes estudios, ¿no es cierto?, en términos informáticos, el año 2011, ¿no es cierto?, se informó 12.000 toneladas por año de generación. Electrónicos de consumo, 15.000 toneladas por año el año 2010. Grandes electrodomésticos, 44.000, ¿no es cierto?, el año 2014. Luminarias, 3.000 el año 2013. Y máquinas, herramientas y eléctricas, ¿no es cierto?, sin información para la generación en Chile. La gestión de los RAE en Chile. ¿Qué estamos haciendo hoy día con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Chile? En Chile nosotros hoy día solamente, ¿no es cierto?, nos dedicamos a desensamble. ¿Qué es lo que es el desensamble? Es la separación de cada una de las partes. La separación de los metales, de los plásticos, ¿no es cierto?, y de los vidrios, por ejemplo, para aquellos que contienen vidrio. Y naturalmente que una vez que generamos este desensamble, recuperamos los elementos que tienen alto valor agregado hoy día, como son los metales, los mandamos a fundición, ¿no es cierto?, y podemos recuperar el producto. Exportación de piezas a mercado europeo para aquellos, una vez que hemos provocado este desensamble y hemos recuperado lo que en Chile podemos, ¿no es cierto?, darle valor agregado, y el resto lo exportamos a otros países, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo hoy día en Chile, y existen, ¿no es cierto?, varias empresas que están ubicadas en Santiago, ¿no es cierto?, aproximadamente 5 empresas que se dedican justamente al desensamble y a la separación de estos componentes. La recuperación de materiales por tipo de equipo o por tipo de residuo de aparato eléctrico electrónico. Los equipos de informática, por ejemplo, los metales 60%, plásticos 20%, 10% y tienen una recuperación de un 90%. En los electrónicos de consumo podemos recuperar un 56% de metal con un 30% de plástico y en una recuperación, ¿no es cierto?, total de 89%. En los grandes electrodomésticos recuperamos 43%, de plástico un 19%, y de metales no ferrosos, ¿no es cierto?, aproximadamente un 26% con un 88% de recuperación promedio. Las máquinas eléctricas y electrónicas, ¿no es cierto?, en lo que es el concepto de metal, recuperamos un 56%, plásticos 30% y metales no ferrosos un 3%. ¿Cuál es nuestra realidad regional? Tal como dijo Marcelo, ¿no es cierto?, el gerente de la Asociación de Industriales, en la primera etapa la empresa CIB Medio Ambiente, ¿no es cierto?, realizó todo lo que fue el levantamiento y el diagnóstico de la cantidad de residuos que se estaban generando en la región. Y nosotros a partir de ello, ¿no es cierto?, destacamos lo siguiente: generación de RAEs por actividad económica. Aquí nosotros debo informar que nosotros tuvimos acá no podríamos decir una problemática, pero sí hay que indicar que no todas las empresas registran y llevan, ¿no es cierto?, y tienen almacenada por años históricos sus residuos, por lo tanto muchos de ellos lo han vendido. Ese registro no existía. Entonces las empresas no informaron simplemente, ¿no es cierto?, generación de residuos. No significa, esto que están viendo acá, no significa que las empresas no lo generen, en eso quiero ser súper clara. Significa que no recabamos información suficiente de parte de ellas, porque no la tenían simplemente. Entonces, como se podrán dar cuenta ustedes, el escenario fue bastante, ¿no es cierto?, entre comillas, alarmante, porque la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no es cierto?, es un dato que no fue cuantificado a su cabalidad. Tal como se dijo acá, se encuestaron 165 empresas, ¿no es cierto?, de un universo aproximado de 4.000. Por lo tanto, la información, ¿no es cierto?, de las empresas también fue bastante deficitaria a ese respecto. Generación de RAE y proyección. La generación total de equipos de informática para las 165 empresas y las que contestaron, ¿no es cierto?, o las que nos informaron la cantidad generada. En el caso de equipos de informática, 159 toneladas por año. Este catastro se hizo para el año 2014. Aparatos electrónicos de consumo como televisiones, radio, ¿no es cierto?, 6. Grandes electrodomésticos, 0.8. Herramientas eléctricas y electrónicos, 2 toneladas. Luminarias, 4 toneladas. La proyección, ¿no es cierto?, que nosotros realizamos fue basada en la potencialidad, ¿no es cierto?, de que todas estas empresas pudiésemos recabar toda la información de estas empresas, ¿no es verdad? Y ya una tasa y un ritmo de generación como la que ya se habían catastrado de los rubros respectivos.
y ello nos da una relación de 433 toneladas por año para los equipos de informática, aparatos electrónicos de consumo 13, grandes electrodomésticos 2, herramientas eléctricas y electrónicas 8 y luminaria 16 toneladas. Eso es lo que se proyecta, ¿no es cierto?, para la producción en nuestra región. La gestión de RAE en la región de Tarapacá, ¿qué hacemos con los residuos de aparato eléctrico y electrónico informados por las empresas? En reciclaje, menos al 1%, la reutilización mayor al 1%, almacenamiento un 4% y eliminación un 94%. ¿Qué es lo que es la eliminación? La eliminación es, ¿no es cierto?, sacarlo de la empresa, ya sea para que lo venda, ya sea para regalarlo, ¿no es cierto?, ya sea para disponerlo en cualquier punto, a lo mejor autorizado o no autorizado, ¿ya? Entonces, normalmente, como son voluminosos de repente, ocupan espacio, las empresas no tienen a veces grandes bodegas para almacenarlo. Entonces, se ven en la obligación de eliminarlos. Entonces, por eso que tenemos ese gran porcentaje de eliminación. Costo de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, también recabados, ¿no es cierto?, en este diagnóstico. Equipos de informática, eliminar equipos de informática, 5 UF, ¿no es cierto?, un pallet de equipos de informática. Así estamos eliminando equipos de informática. Para las luminarias, 2.5 a 12 UF la tonelada, porque esto va a depender mucho de qué tipo de luminaria estamos hablando. Entonces, por lo tanto, ahí va variando, ¿no es cierto?, el valor de la luminaria. Luminarias por tambor. Debo decirles que esta es la mayor gestión de eliminación que se genera en esta región, porque en esta región los residuos se retiran, sobre todo los residuos que son de carácter peligroso, como los tubos fluorescentes que tienen mercurio, ¿no es cierto? Las empresas los deben eliminar en tambores de 200 litros, ¿ya? Así lleven un tambor, así lleven un tubo fluorescente o lleven 10 tubos fluorescentes, las empresas deben pagar el mismo valor, ¿ya? Así que por lo tanto hoy día, ¿no es cierto?, el negocio asociado a la eliminación de residuos dice relación con tambor y no por peso. Entonces, por lo tanto, ahí esta es la gestión que más se realiza. Datos relevantes para la valorización. Así como siempre hemos dicho que el reciclaje es volumen y es calidad, porque no podemos reciclar todo, y además no podemos reciclar, ¿no es cierto?, 2 kilos, es más interesante reciclar 2 toneladas, ¿no es verdad?, por un tema del valor agregado. Entonces, por lo tanto, en el caso de los RAE, de los residuos de aparato eléctrico y electrónico, estos son bastante sensibles a la fluctuación del mercado. Es decir, si el valor, ¿no es cierto?, de la materia prima, porque muchos exportan, ¿no es cierto?, muchos residuos de estos son, muchos componentes del residuo es exportado, entonces, por lo tanto, si el dólar fluctúa, también va a fluctuar el precio, cosa que no es tan así, ¿no es cierto?, con otro tipo de residuo, ¿ya? En ese caso, debemos considerar que para este tipo de residuos hay restricciones, ¿no es verdad?, para la valorización, para poder valorizar el 100% de los componentes del residuo. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente están contaminados con materiales extraños. Entonces, la pureza del residuo es importante en términos de la calidad, ¿ya?, a la hora de gestionarlo. Y también, ¿no es cierto?, tenemos un tema en restricciones por cantidad, porque, ¿no es cierto?, como les decía, reciclaje es cantidad. Por lo tanto, a mayor cantidad, ¿no es cierto?, mayor valorización podemos obtener. Para poder elaborar los modelos de negocio, nosotros tuvimos que realizar un análisis FODA para poder decir, ¿no es cierto?, para poder plantear cuál era la mejor alternativa de gestión para la región, para nuestra región, ¿no es cierto?, de Tarapacá. Y por ello realizamos un análisis FODA a la luz de los antecedentes obtenidos en las encuestas levantadas en cada una de las empresas en terreno, con la información también recabada en el estado del arte, ¿no es cierto?, revisando toda la información existente en estudio respecto a gestión de residuos. Y el análisis FODA nos indicó lo siguiente: fortalezas. Bueno, la principal fortaleza, y que justamente es muy relevante, es la ley de fomento, ¿no es cierto?, el ingreso de la ley de fomento al reciclaje. ¿Por qué? Porque los RAEs son un residuo prioritario. ¿Y qué significa ser un residuo prioritario? Tal como lo explicó, ¿no es cierto?, el señor Meyer. Un residuo prioritario significa que yo tengo que hacerme cargo y tengo que gestionarlo. Pero tengo que preocuparme de todo, desde la calidad de mi producto al ingresarlo al país, ¿no es cierto?, como también de la gestión cuando termina su vida útil como residuo.
Entonces, por lo tanto, eso para nosotros es una fortaleza. Se tienen que generar, ¿no es cierto?, mecanismos interesantes de negocios en la región. Además, para poder gestionar estos residuos es importante, ya sea que los exportemos, ya sea que acá en la región instalemos a lo mejor centros de transformación material, es súper importante y relevante, ¿no es verdad?, la transformación primaria, es decir, separar cada uno de estos componentes y poder otorgarles valor agregado. Entonces, en ese caso, también esto es una fortaleza para nuestra región, ¿ya?, para nuestro modelo de negocio. Las oportunidades, primero, en la región no tenemos nada. Nosotros en esta región de Tarapacá, y yo diría y me atrevería a decir que en la región macrozona norte, que llega aproximadamente hasta la tercera región, no tenemos absolutamente nada en términos de gestión de transformación primaria, es decir, que podamos llevar y entregar nuestros residuos en puntos, ¿no es cierto?, autorizados para que podamos, ¿no es cierto?, valorizarlo. Así que también esa es una alternativa y una gran oportunidad de negocio. No existen en la región de Tarapacá sistemas de gestión integrados y tal como se ha dicho acá en las presentaciones, es importante que creemos sistemas de gestión integrados. Pero ahí, ¿no es cierto?, la creación de los sistemas de gestión integrados a lo mejor van a tener que ser colectivos, ¿ya? Gran cantidad de RAE generados en la región de Tarapacá, frecuencia de generación de residuos electrónicos, ¿no es cierto?, altas en la zona franca. Y para facilitar, ¿no es cierto?, ya lo preguntó el señor de la aduana, ¿no es verdad?, se debe someter a transformación y a la vez también hay que pagar algunos impuestos en ese sentido. El reciclaje, ¿no es cierto?, de los aparatos eléctrico-electrónicos va a permitir disminuir las tasas de tonelada de dióxido de carbono equivalente, que es bastante importante, ¿no es cierto?, en ese tema. Y a la vez también quiero destacar que en estos tipos de residuos específicamente nosotros vamos a poder introducir el concepto de análisis ciclo de vida y ecodiseño, porque va a ser una exigencia para los productores, ¿ya? Las debilidades, ¿no es cierto?, falta una normativa específica para los RAE, falta crear conciencia, ¿no es cierto?, carencia importante de leyes y normativas, inyección de recursos importantes para poder generar esto, disposición de RAE en microbasurales, hoy día los tenemos, los RAE, ¿no es cierto?, muchos microbasurales, y además desconocemos la tasa de generación de los RAE tal por lo que expliqué anteriormente, y además hay que capacitar, ¿ya? Tiene que haber una capacitación en torno a lo que es la gestión y en torno a lo que es el encadenamiento productivo detrás de esta nueva ley de fomento al reciclaje. Amenazas, barreras relacionadas con un mercado incipiente, nadie sabe nada, desconocemos cómo se va a operar, se va a generar, ¿no es cierto?, porque una cosa es lo que está reglamentado y otro es cómo lo vamos a hacer. Existe una gran cantidad de distribuidores y comercializadores de aparatos. Nosotros estamos en una zona franca en donde llega una cantidad de marcas distintas, en donde los proveedores, ¿no es cierto?, se hacen responsables de distribuir un producto acá y naturalmente no vamos a tener una marca, tenemos muchas marcas, ¿no es cierto?, circulando en nuestra región. Y por último, ¿no es cierto?, una vez ingresada la ley de fomento al reciclaje, que no existe una fiscalización. Estoy hablando en un hipotético. Eso puede demorarse mucho. Si esto no se agiliza, no vamos a poder implementar, ¿no es cierto?, lo que es la ley de fomento al reciclaje, ¿ya? Y una especulación en torno al valor de la ecotasa o del costo de gestión de residuos, no es verdad, porque esto va a tener que ser regulado por las entidades, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Medio Ambiente. Propuesta de modelo de gestión sustentable para los RAE, ¿ya?, a partir de todo este análisis FODA. Primero, los productores, no me voy a detener mucho en esto porque ya se explicó, los productores distribuidores, posteriormente los consumidores, que son los que demandan el producto, por eso que el producto está en el mercado, y aquí tenemos dos situaciones distintas, porque aquí tenemos consumidores que son domiciliarios y consumidores que son industriales, ya para para poder entender el modelo que nosotros estamos proponiendo acá. Posteriormente, ¿no es cierto?, los sistemas, los SIG, ¿no es cierto?, los sistemas de gestión integrado que tienen que crearse. A la vez también los puntos limpios, porque en este caso puntualmente vamos a tener que generar puntos limpios para que la ciudadanía pueda dejar y disponer los residuos ahí. Posteriormente los gestores de transporte, que son tan importantes en toda esta cadena. Los centros de transformación primaria, los centros de transformación y valorización material. Y por último, las fundiciones, ¿por qué? Porque aquí se generan muchos metales y por lo tanto también van a formar parte importante dentro de esta cadena. Bueno, ¿cuál es el modelo? Este es el modelo que nosotros estamos postulando, ¿ya? Este modelo parte, voy a explicar primero el flujo material, que es la cadena de dónde hacia dónde van los productos y van los residuos. El flujo material parte por los consumidores, ¿no es cierto? El consumidor compra un producto al distribuidor y el distribuidor entrega, ¿no es cierto?, un producto naturalmente para su uso. Posteriormente, este es el industrial.
Posteriormente, este consumidor industrial se transforma en un gestor de residuos cuando el producto ha perdido su vida útil. Por lo tanto, él deberá entregársela a un transportista que esté enmarcado dentro del SIG, de un SIG. Es decir, tendrá que entregarlo a un sistema de gestión integrado. Por lo tanto, al transportista, posteriormente, ¿no es cierto?, el flujo material continúa acá, ¿no es cierto?, el SIG deberá enviarlo, ¿no es verdad?, a un centro de transformación primaria. Este centro de transformación primaria puede exportarlo al mercado extranjero, a lo mejor los productos que va obteniendo, o simplemente, ¿no es cierto?, enviarlo a un centro de valorización material donde se purifican más, ¿no es cierto?, los componentes. Ahí el señor de Indurrae, ¿no es cierto?, nos va a explicar, nos va a presentar la experiencia de su empresa, ¿no es cierto?, en términos de reciclaje, de valorización material. Entonces, por lo tanto, podemos exportarlos a lo mejor al mercado nacional o al mercado extranjero, sacarlos de nuestra región. Por otro lado, ¿no es cierto?, este centro de transformación primaria, todo lo que son los metales que obtenga acá, los puede enviar al centro de fundición, al mercado nacional, a la fundición local o fundiciones, ¿no es cierto?, del mercado nacional. Ese es el flujo material, es como van a circular, ¿no es cierto?, una vez que ya en la línea segmentada, ¿no es cierto?, es residuo. Por otro lado, tenemos los consumidores de residuos, aparato eléctrico electrónico y generadores de residuos domiciliarios. Estos domiciliarios, ¿no es cierto?, los deberán entregar en los puntos limpios que se les indicará de acuerdo a los SIG, ¿no es cierto?, en vigencia. Este punto limpio, ¿no es verdad?, entregará a un transportista que también está, ¿no es cierto?, tiene un convenio fijado con el SIG, hay un convenio y una licitación tal como se explicó, y él lo entregará al SIG y se enviará a los centros de transformación primaria para su valorización material y la recuperación de cada uno de sus componentes. El flujo económico. El flujo económico, ¿no es cierto?, parte porque el consumidor tendrá que pagar, ¿no es cierto?, un valor que dice relación con la ecotasa, el ecovalor o un costo de gestión de residuos. Que ojalá ese valor, ¿no es cierto?, vaya desagregado, ¿no es cierto?, en la factura para que yo como consumidor pueda saber cuánto es lo que estoy pagando, cuánto es el aporte que yo estoy haciendo para la gestión y valorización de ese residuo. Eso es súper importante. Entonces, por lo tanto, yo habré pagado por la gestión de mi residuo. ¿A quién le habré pagado? Al distribuidor. El distribuidor, ¿no es cierto?, pagará al SIG, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que el SIG pueda gestionar este residuo de manera adecuada, para que pueda licitar contrato con los transportistas, para que pueda licitar contrato con los de transformación material, ¿no es cierto?, para que pueda enviar estos residuos, es decir, para toda la gestión de habilitación de los puntos limpios, la gestión de, ¿no es cierto?, el transportista y la gestión con los de la cadena final, que podríamos llamarlo así, que son los responsables de valorizar y otorgarle valor al residuo. Entonces, por lo tanto, en este caso de acá, en lo que está indicado como rojo, nosotros estamos proponiendo que aquí estos centros de transformación material, como ha sido siempre, porque esto ya es una evaluación privada, es un mercado privado, ¿no es cierto?, él pueda vender, ya sea al extranjero, al mercado nacional, o pueda venderle a los otros componentes que forman parte de la cadena de valorización. Entonces, esta es nuestra propuesta. Naturalmente, hoy día no me voy a detener tanto en lo que es los negocios asociados a este modelo propuesto por el proyecto, pero sí es importante, ¿no es cierto?, el que nosotros lo podamos hacer en la región. Creo que existen muchas oportunidades de negocio, tanto en lo que es transportista, tanto en lo que es valorización material, porque estamos en una zona en la cual prácticamente no tenemos nada en este momento. Y esta ley de fomento al reciclaje yo creo que es una gran oportunidad para nosotros. Muchas gracias.